Hola, me llamo Valentina y bienvenidos a mi canal. Bueno, no sé si habréis visto en el vídeo de la semana pasada cómo he puesto este fondo. Ponerme en los comentarios si os gusta más esta toalla rosa o mi habitación de siempre. Y ahora os voy a enseñar un vídeo que, bueno, me lo pidieron por Instagram y me pareció una super idea porque ahora mismo en Oporto casi todos los días está lloviendo, así que os voy a estar enseñando mis trucos y mis imprescindibles para los días de lluvia y algunos looks con las cosas que os voy enseñando. Y bueno, tengo que deciros que acabo de grabar todo este vídeo pero sin volumen, así que ahora mismo me estoy sintiendo muy estúpida. Bueno, pues empezamos. Vale, en primer lugar, me voy a poner el pelo aquí atrás. Sí. En primer lugar, obviamente para los días de lluvia lo mejor sería tener unas botas de lluvia. Y yo tengo este par de botas de lluvia de Hunter. O sea, las tengo desde hace como 4 o 5 años y están prácticamente perfectas. Vale, para este primer look, lo interesante del look es que llevo las botas Hunter, estos jeans de campana, entonces las botas básicamente no se ven y no sé, me parece que queda bastante guay. Vale, algo mucho más interesante, pero definitivamente no para todos los tipos de persona, serían estos pantalones de traje con las botas y los pantalones metidos por dentro. Así que normalmente suelo utilizar eso. Lo único malo aquí en Oporto es que como hay muchas subidas y bajadas y el suelo es todo de estas baldositas, resbala mucho porque la suela no es tan... es para lluvia, pero no se adhiere tanto. Entonces mi segundo truqui es utilizar este par de botas que son de la marca Coolway, que me las regalaron el año pasado. Y como veis la suela es mucho más potente, entonces con este nunca me caigo y con las otras no me caigo pero resbala un poco. Vale, con estas botas me he puesto este look más sportive, deportivo. Y lo mismo sería con las Dr. Martin. O sea, harían la misma función, aunque la suela es un poco menos potente que las de Coolway, pero igualmente se adhieren bastante bien. Lo único que como tienen esta purpurina de aquí, tan mona, siempre me da un poco de cosilla utilizarlo en los días de lluvia porque siento como que se van a estropear, pero realmente no se estropean, pero no sé, no quiero que se estropeen. Vale, y si no tenéis botas de lluvia o no tenéis ninguna bota que no se cale o no queréis gastar, o sea, no tenéis el dinero para gastaros en unas botas así, mi consejo y lo que yo casi siempre he hecho es cuando me tengo que comprar zapatillas, en vez de comprarme las típicas de tela, me suelo comprar unas zapatillas que aguanten la lluvia. Entonces estas con la suela que tienen, lo mismo que las botas de Coolway, no te resbalas y tampoco te calas. Entonces si no tienes botas, o sea, las zapatillas te hacen un apaño. Vale, y ahora pasando a lo siguiente, ya sin tener en cuenta los zapatos, sería esto. Bueno, es una falda cualquiera, podéis utilizar cualquiera, pero ahora mismo aquí en Oporto creo que tengo 2 faldas, así que os enseño esta. También puede ser con cualquier vestido. Básicamente siempre que llueve intento ponerme las botas de lluvia con una falda o vestido porque las medias tardan muchísimo menos tiempo en secarse que los pantalones vaqueros. Entonces, no sé, o sea, prefiero no pasar frío, pero sí que ir como con medias y tal, y que a los 2 segundos ya se me hayan secado a que tenga que llevar unos vaqueros todo el día mojados. Y para no tener muchísimo frío, lo que suelo hacer es ponerme estos calcetines. Estos son de Abercrombie Fitch, pero prácticamente, o sea, son solamente para no morirme de frío o que mis pies no tengan frío. Entonces realmente da igual, así que también tengo este par de Primark y los utilizo indistintamente.
a menos de que se vaya, o sea, los puedes poner como que se vea por encima de la bota o no, entonces si no me pegan los de purpurina me pondría los negros y demás. Cosas aparte. Vale, tras una breve pausa de que la tarjeta se me ha llenado y he tenido que vaciarla, etc., continuamos. Estaba diciendo que los bucket hats o los gorritos estos pescador, suelen ser bastante útiles para los días de lluvia porque hay muchos o suelen ser de impermeable, pero en mi caso este es más como de veranito y demás, entonces esto se me calaría porque es como tela vaquera, así que yo ese no lo puedo utilizar, pero el que sí utilizo es este de aquí, que me lo compré en Alemania en Topshop por 3 euros, que seguramente ya lo habréis visto un montón de veces porque siempre lo utilizo, pero este sí que me puede proteger un poco del pelo, o sea, de la lluvia, y sí que lo utilizo para los días de lluvia. Y ya para lo último os tengo el mismo outfit que antes, con las botas. Espera, ay. Ay. Y en la cabeza mi gorrito. Entonces, obviamente, si por ejemplo me pongo el pelo por atrás o lo que sea, me lo puedo meter dentro de la capucha y ahí el pelo ya prácticamente no se mojaría. Y si me da un poco más igual, o sea, realmente esto luego se seca bastante rápido, lo que tarda más en secarse es lo que es la cabeza. Entonces me lo pongo así y ya estaría. Vale, continuamos. Y por último, bueno, pues lo último que creo que es un poco obvio sería obviamente un impermeable. Vale, yo aquí en Porto tengo este, que es de Zara. Nada, o sea, no hay mucho que decir. Lo único que sí que siempre intento huir de los abrigos de pelo cuando llueve, porque sí, es que si se moja no se seca, pareces un perro mojado, entonces no. Pero otro tipo de abrigos, o sea, si vas a llevar por ejemplo un paraguas, da un poco igual, o sea, con que a menos de que sea esta lluvia que viene como de frente, entonces sí que lo mejor es tener un impermeable porque te vas a mojar aunque lleves un paraguas, pero si no, yo suelo llevar este o la verdad, bueno, aquí tengo todas mis cosas. Sí, suelo llevar cualquiera, o este también lo suelo llevar, aunque no es la mejor opción porque también tarda bastante en secarse, pero es que es súper abrigadito, entonces si está lloviendo pero también hace bastante frío, sí que utilizo este porque es mucho más abrigado que el impermeable. Y es súper money. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado como siempre. Que me deis a like, que os suscribáis y que nos veamos la semana que viene. Adiós.